Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes día 8 de abril de 2024. Les tengo que empezar contando algo que, la verdad, las cosas como son, no quiero engañar a nadie, tiene un interés relativo. No es muy interesante porque no se han dicho cosas nuevas, cosas que nos vayan a sorprender. Se han dicho cosas que no sabemos de memoria. Lo que pasa es que se han dicho en el Senado y lo han dicho con toda la pompa, digamos, oficial, pues algunas de las personas que son protagonistas de lo que llamamos, para entendernos, el procés. Estaba Aragonés ahí, Pere Aragonés, el presidente del gobierno catalán, porque quería comparecer ante la Cámara Alta, donde ya sabíamos de antemano que solo iban a estar representantes autonómicos del Partido Popular. Los del Partido Socialista no han querido ir porque consideraban que eso era una especie de verbena y que solo iba a contribuir al lucimiento de Aragonés y al lucimiento de los dirigentes del Partido Popular. Claro, tampoco podían ir. Si lo miramos con cierta frialdad, con cierta objetividad, aquí iban a ir los presidentes de las comunidades autónomas del PSOE a forcejear con Aragonés, no mucho, porque al final la ley de amnistía, que es lo que llevaba Aragonés al Senado, es algo que se ha hecho gracias al impulso del propio Partido Socialista. Y además Aragonés es un socio de Pedro Sánchez, con lo cual tampoco podría haber mucho forcejeo. Era una especie de invitación envenenada. Lo mejor que podían hacer, que es lo que han hecho los presidentes de las comunidades autónomas socialistas, es brillar por su ausencia. Por lo tanto, este era un duelo entre Aragonés y los dirigentes autonómicos del Partido Popular. Y además Aragonés, que es bastante chulo, había dicho con carácter previo que iba a trolear al Partido Popular. Ya saben ustedes que yo no sé muy bien lo que significa el verbo trolear, lo tuve que averiguar y llegué a la conclusión de que era vacilar, algo así como burlarse de alguien, y esto tenía muy encocorados, con razón, a algunos presidentes autonómicos del Partido Popular. Me parece que ha sido Jorge Alcón el que ha dicho: de los aragoneses no se ríe ni su puñetera madre. Y por tanto usted no se va a reír de nosotros, no voy a consentir que usted se ría de nosotros. Este era un poco el tono que se esperaba. Pero les vuelvo a repetir que, al margen de lo que tiene el marco, la pompa oficial de un acto en una cámara representativa como es el Senado, lo que hemos escuchado no tiene absolutamente nada de nuevo, ni siquiera en el tono. Ya sabemos que Aragonés se jacta cada vez que habla de decirles, bueno, estos del gobierno, los del gobierno actual, los de Pedro Sánchez, siempre me dicen que no puedo hacer cosas que finalmente consigo. Me dijeron que no a tantas cosas que luego hemos hecho posibles, que ustedes entenderán que me da exactamente igual lo que diga el gobierno de Pedro Sánchez, y es verdad. Estábamos hablando de la amnistía. Saben ustedes que la amnistía ha sido vendida por el propio gobierno de Pedro Sánchez como una medida que tiene que congraciarnos a todos, que tiene que, servir para generar un ambiente distinto, a partir de ahora mucho más constructivo en Cataluña. Pero es muy curioso, y me gustaría empezar por ahí, porque aunque ya lo sabemos, vuelvo a repetir, no es nuevo, pues está muy bien que el señor Aragonés nos lo recuerde, se lo recuerde al Partido Socialista y, por ende, a la sociedad española, con el desparpajo, digámoslo así, con que lo he hecho hoy, ¿no? ¿Qué dice Aragonés? No se equivoquen, señores del partido gobernante. La amnistía no ha servido o no sirve para lo que ustedes dicen que sirve. La amnistía, si sirve para algo, es para enmendarle la plana a la justicia, a los jueces, para descalificar una sentencia que nunca se tuvo que producir y que fue manifiestamente injusta. Que lo diga el señor Aragonés, que lo diga el Senado, que nadie le contradiga, pues no deja de ser una cosa llamativa. Pero lo cierto es que lo ha dicho. La amnistía, por encima de todas las cosas, es una enmienda a la totalidad a una sentencia injusta, a la ilegitimidad de la represión jurídica y policial. Es el reconocimiento de que facilitar que la ciudadanía vote, ejerza la democracia, jamás puede ser un delito. La ley de amnistía es la victoria de la Cataluña libre que defendemos. La conclusión a la que yo llego es que cada vez que un miembro del gobierno, y esto pasa todos los días, o el mismo presidente del gobierno nos digan que es la amnistía, pues deberíamos, contrastar ese criterio con el que, de una manera pública, hacen los representantes del gobierno catalán, por ejemplo, hoy Aragonés. Cuando llegamos al señor Bolaños decir que la amnistía es una herramienta que está al servicio de la concordia y que está al servicio del reencuentro y del abrazo entre Cataluña y España y estas historias, pues habrá que recordarle, oiga, no, que ya nos dicen ellos que no, que la amnistía es una manera de pararle los pies a los jueces, de recordarle que cometieron el lawfare de pronunciar, de promulgar, de dictar una sentencia injusta.
pero tampoco es nuevo. O sea que me vuelvo a repetir en lo que les decía al principio. Nada de lo que les voy a contar durante los próximos minutos es nuevo. ¿Qué otra cosa ha dicho Aragonés? Tampoco es nuevo. Empezamos por la amnistía, que ya la tenemos. Y ahora queremos dos cosas más, que nos van a decir que son difíciles, pero ya les digo yo que las vamos a conseguir. Una es la de poder gestionar todos los impuestos en Cataluña. Este es el modelo de financiación que queremos para nosotros. Y luego, por supuesto, el referéndum. La amnistía, por mucho que se grite, es inevitable, como lo van a ser la financiación singular y el referéndum. Y como escribió el poeta Vicent Andrés Estellés en La Rosa de Papel, a pesar de que mandaron quemarla, la rosa de papel circula y circulará, secretamente si es necesario, por todo el pueblo. Y ganaremos. Ganaremos, dice el señor Aragonés. Es decir, conseguiremos todo lo que nos hemos propuesto. Y en ese todo está incluido el referéndum. Y aquí una vez más, esto sí que no tiene absolutamente nada de novedad, yo creo que es la tercera o cuarta vez que se lo oigo decir en los últimos 4 o 5 días. Me sorprende que cada vez que lo dice haya silencio por parte gubernamental, porque no solo fuera por vergüenza torera, podrían salir y puntualizar un poco esas declaraciones, pero no lo hacen. Por lo tanto, dan la callada por respuesta y el que calla asiente. Esta es una, en fin, verdad que todos conocemos. ¿Y qué ha dicho hoy una vez más el señor Aragonés? Que ya sabe que le vamos a decir que el referéndum es inconstitucional y que es imposible, pero que no es imposible y que por supuesto lo conseguirán. Nos dirán de nuevo que es imposible. Nos dirán de nuevo que es imposible, que es inconstitucional, pero también era inconstitucional la amnistía hasta que conseguimos que cambiaran de opinión. Nosotros no entendemos de imposibles. Cataluña no entiende de imposibles. Cataluña aspira a la plena libertad a decidir en un referéndum. A decidir en un referéndum. Bueno, como ven, lo he dicho al principio, no hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo bajo el sol, salvo, insisto, la puesta en escena. Y luego están las intervenciones de todos los dirigentes autonómicos que han hablado en representación del Partido Popular, cada uno naturalmente representando a la comunidad autónoma que preside. Y a mí lo que más me ha llamado la atención, tampoco es nuevo, pero me ha llamado la atención porque he escuchado a uno detrás de otro decir, pues ¿sabe lo que le digo, señor Aragonés? Que me lo creo. Naturalmente esto es una enmienda a la totalidad a Sánchez, no a Aragonés. Cuando dice el señor Aragonés, ustedes me van a decir que el referéndum es imposible, pero yo les digo que es posible y que lo vamos a conseguir. Respuesta del PP. Nos creemos al señor Aragonés. Nos creemos que el Partido Socialista, efectivamente, con tal de seguir en el poder, terminará otorgando aquello que le pida el señor Aragonés, en definitiva el independentismo catalán. ¿Qué es el referéndum? Pues el referéndum. Y en eso ha habido práctica unanimidad por parte de todos los representantes del Partido Popular. Escuchemos a 3 o 4. Por ejemplo, en representación de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Y es un paso previo a la soberanía total, al referéndum de autodeterminación, que nadie descarta ya por mucho que niegue el Gobierno, porque negó los indultos, negó la eliminación del delito de sedición y negó la propia amnistía. Por ejemplo, Jorge Azcón, presidente aragonés. Lo acabamos de escuchar con crudeza hace unos minutos. Ya le están pidiendo el referéndum de autodeterminación. No les quepa ninguna duda de que Pedro Sánchez está dispuesto a seguir vendiendo España por continuar teniendo el voto de los independentistas. Por ejemplo, Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana. Dijimos que Sánchez tendría su investidura porque los independentistas tendrían su amnistía y así fue. Y también nos lo ha anunciado el presidente de la Generalitat de Cataluña sobre el referéndum y sobre la independencia. Lo que hoy es no, mañana será que sí. Es la factura de la fractura. Es la factura que hay que abonar, suponga lo que suponga su coste. Y así uno detrás de otro. Como decía Isabel Díaz Ayuso, que también ha intervenido, ha sido una de las personas que se ha empleado también con más, digamos, ardor dialéctico, estamos ante la perpetración de un golpe de Estado. Un golpe de Estado que va por buen camino para los intereses de los golpistas y que, como no haya una reacción a tiempo, no podremos evitar. Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho, programado y por etapas, y que será imparable si no reaccionamos a tiempo. Bueno, ¿a qué conclusión llego yo? Si ustedes me permiten una opinión muy rápida, espero no enrollarme absolutamente nada, después de haber visto lo que ha ocurrido hoy en el Senado. Pues digamos que a dos. Una, miente el gobierno,
no dice la verdad el gobierno, se inventa una realidad completamente imaginaria cuando nos dice que la amnistía está sirviendo para tranquilizar los ánimos del país. Pues ya se ve que lo único que hace es enervar los ánimos del país. Es decir, tenemos a todas las comunidades autónomas absolutamente convencidas de que se está perpetrando un golpe y que además ese golpe va a triunfar. Imagínense ustedes hasta qué punto tranquiliza la ley de amnistía, es más bien todo lo contrario. Y luego tenemos, naturalmente, a unos independentistas catalanes que nos están diciendo, hoy lo ha dicho con toda claridad el señor Aragonés, que no se quedan tranquilos con la ley de amnistía, que este no es el tranquilizante que nos está vendiendo Sánchez para devolver la cordura, la sensatez y la convivencia en Cataluña, que esto es el aperitivo, que ellos quieren más, que quieren el referéndum, y ya lo hemos visto, lo van a conseguir. Por lo tanto, ¿dónde está la concordia que predica Pedro Sánchez? Ayuso lo ha preguntado mejor que yo. ¿Qué hay de concordia en las palabras de esta mañana por parte de los independentistas aquí? ¿Qué concordia? Por supuesto que no es ni por la convivencia ni es por Cataluña. Los nacionalistas, que hacen de su proyecto corrupto su modo de vida contra la propia Cataluña, en sus horas más bajas, solo necesitaba un gobierno central débil, sin principios y a la desesperada. Y ahí lo tienen, a sus pies. Bueno, había que hacer un resumen de lo que ha ocurrido hoy en el Senado y creo que hemos hecho un resumen, tampoco me voy a alargar más, de lo que ha ocurrido hoy en el Senado. Vuelvo al principio, no hemos escuchado absolutamente nada nuevo, pero todo lo que hemos escuchado se ha pronunciado hoy en la Cámara Alta. Y mientras se estaba produciendo ese debate, hemos sabido también algo que era esperado. Saben ustedes que hace unos días el Tribunal Supremo decidió efectivamente abrir causa contra el señor Puigdemont, entre otros, por presunto delito de terrorismo. Bueno, pues hoy el Tribunal Supremo ha citado al señor Puigdemont para que declare en esa investigación judicial ante el Supremo, aunque eso sí, por videoconferencia. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un auto, la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Susana Polo, indica que las declaraciones se llevarán a cabo a través de videoconferencia y que los investigados deberán asistir acompañados de abogado una vez que se averigüe su paradero y domicilio. Para ello, la magistrada ha acusado Orden Europea de Investigación y Comisión Rogatoria Internacional en materia penal a través de Eurojust. La magistrada señala que esta citación se acuerda conforme a lo expuesto y dando expreso cumplimiento al auto dictado por la Sala de Admisión el pasado 29 de febrero, cuando acordó abrir causa penal contra los dos aforados Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso de Tsunami Democratic. El auto precisa que la fecha de las videoconferencias se ha fijado inicialmente en este periodo entre el 17 y el 21 de junio, pero también especifica que el día concreto se señalará con posterioridad de común acuerdo entre el Estado requiriente y el requerido. Bueno, esta noticia la hemos conocido cuando todavía el señor Aragonés estaba en el Senado, ya había terminado de hablar. Saben que la última vez que estuvo Aragonés, esto no lo he contado, pero ahora me viene un poco al pelo para que ustedes entiendan que lo que vamos a escuchar lo he dicho en los pasillos. Es que ha habido pasillos. La última vez que compareció en el Senado, llegó, depuso, y una vez que había hecho su deposición, se largó. No se quedó a escuchar las réplicas de otros oradores de otros partidos. En este caso, ha tenido, digamos, el detalle de quedarse y escuchar todo lo que le han dicho los dirigentes del Partido Popular. Por lo tanto, se ha extendido la sesión, por lo menos la presencia del señor Aragonés durante la sesión parlamentaria, y esta noticia que nos ha resumido Miguel Ángel Pérez ha llegado cuando estaban allí reunidos. De tal manera que cuando salía Aragonés de la Cámara Alta le han preguntado. Y él ha querido ser, digamos, prudente, porque lo único que ha dicho, aquí tampoco vamos a encontrar ninguna novedad, es lo que tantas veces ha dicho. Oiga, mire, no hubo ningún tipo de delito que pueda estar ni siquiera lejanamente emparentado con el terrorismo en los sucesos del 1 de octubre de 2017. Precisamente en unas sociedades como la sociedad catalana, pero también la sociedad española, que han sufrido el terrorismo, que sufrimos en Cataluña los atentados en las Ramblas en el año 2017, y también hemos sufrido otros atentados, pues intentar asimilar unas protestas a actos de terrorismo creo que es faltar a la verdad y faltar a la memoria. ¿Por qué decía yo que ha sido prudente? Porque, como ustedes ven, no ha habido ningún tipo de andanada explícita a los jueces. Sin embargo, un poquito más tarde, ya en Cataluña, la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, que se llama Raquel Sans, sí que ha querido cargar directamente contra los jueces. Y ha dicho, esta citación por parte del Supremo lo único que pone de manifiesto es que hay jueces que quieren hacer política, el lawfare, en fin, lo que no sabemos ya de memoria. Vemos como nuevamente entran en campaña y en este caso... Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma. ¿Has sufrido alguna ocupación o robo? No, la quiero porque la casa de mi madre se ha quedado recientemente vacía y hasta que recoja todos los recuerdos y piense qué hago con la casa, no quiero que nadie entre a robar o a ocuparla. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-129-129. Pues atacando a dos candidatos a estas elecciones, al candidato Puigdemont y al candidato Ruben Wagensberg, quien tienen todo nuestro apoyo antirrepresivo, y nuevamente repetimos, y no nos cansaremos de repetir, que no, la causa de Tsunami Democratic no es terrorismo, es una causa inventada, con lo cual todo nuestro apoyo, y les pedimos a los jueces que se dediquen a la justicia y no a la política, y si quieren dedicarse a la política, que se presenten a las elecciones. Bueno, cambiemos el tercio. Ya saben ustedes que antes de las elecciones catalanas tocan las vascas. Estamos ya en plena campaña electoral. Y hoy hemos conocido dos encuestas que nos ratifican en lo que parece que es un lugar común. Todos los demóscopos dicen va a estar muy reñida la victoria entre el Partido Nacionalista Vasco y Batasuna, Bildu. Algunas encuestas dan un poquito por delante a Bildu, pero otras, las más, dan un poquito por encima, muy poco, al Partido Nacionalista Vasco. Hoy hemos conocido dos encuestas distintas de dos institutos privados y las dos coinciden de una manera bastante aproximada en el mismo vaticinio. Ganará el PNV por poco, pero prácticamente en una situación de empate técnico con el propio Bildu. Teresa Fernández. Sí, según el último sondeo para el periódico El Mundo, el PNV ganaría las elecciones vascas con unos 28 escaños, pero crecería la fuga y la indecisión de sus votantes, mientras que EH Bildu lograría entre 26 y 28 escaños, pero sin fuga de votos, porque de hecho podría recibir más de Podemos, PNV y Partido Socialista. Se podría hablar, por tanto, de un posible empate técnico que también calculan en la encuesta para La Razón, aunque ellos van más allá, porque según sus datos el PP obtendría 8 escaños y son unos escaños que según ellos podría aprovechar el PNV para llegar a la mayoría absoluta si Vox se quedara fuera del Parlamento. Se augura también que los PNVistas ganarían las elecciones, aunque tras ellos habría un EH Bildu en constante crecimiento y superando sus datos de las pasadas elecciones vascas, donde por cierto obtuvieron 21 escaños y no los 28 que obtendrían ahora. Por tanto, la primera fuerza podría cambiar de aquí a 13 días cuando se celebran las elecciones vascas, y ante esto la incógnita es qué pasaría con los socialistas en el caso de que EH Bildu termine siendo el partido más votado. Y me temo que esa incógnita hasta el final no podremos, desvanecerla. Habrá que ir deshojando la margarita pétalo a pétalo. Lo que sí que sabemos es cuál es el discurso que está planteando Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi no es candidato, pero es el hombre fuerte de Bildu y el hombre que mueve los hilos en esa formación abertzale. Bueno, hoy en Onda Vasca Otegi nos ha dicho, se nos dice que hay solo dos posibilidades. El bloque de Bildu, el bloque independentista o el bloque del PNV. Pero ha hecho un llamamiento, o un recordatorio, como ustedes quieran, o una consideración. Es, para que gobernara el PNV, haría falta el concurso, no solo de los socialistas, sino también del Partido Popular. Hay gente que está tratando de hacer creer que las políticas de alianzas no están claras. Cuando se dice que hay dos, modelos por los que optar, que en una de las partes está Euskal Herria Bildu y algunos dicen, y en la otra parte está el PNV, no, pero está el PNV dentro de la furgoneta de Neco y además en el capó probablemente va Feijóo y los del PP, porque si hacen falta sus votos ya los han anunciado que nos van a impedir en cualquier caso Euskal Herria Bildu que gobierne. Bueno, luego hablaremos un poco más de Otegi porque después, dentro de un rato, como a las 5:15, por ahí más o menos, dentro de una hora, tendremos aquí en el estudio a Mariano Alonso y a Luis Fernando Quintero, que son autores de un libro que se llama Otegi, la última bala de ETA, que es un libro que yo creo que es especialmente oportuno porque no podemos perder de vista que Bildu pueda hacerse con el gobierno vasco de aquí a 13 días. Esta es una posibilidad que cualquiera que ignore demuestra una gran capacidad, digamos, para vivir en una realidad paralela o en una realidad imaginaria. Esa es una posibilidad perfectamente factible. No digo que vaya a ocurrir, pero desde luego no es en absoluto descartable. Por eso tiene mucho sentido que hablemos de Otegi y qué es lo que pretende Bildu en esta campaña electoral y qué es lo que pretendería en el caso hipotético de que se hiciera con las riendas del gobierno. Pero ahora les quiero contar también, que es un capítulo informativo hoy muy interesante, qué va a pasar con las comisiones de investigación abiertas en el Senado y en el Congreso. Hoy ya hemos conocido la lista de comparecientes que el Partido Popular pide que desfilen de entrada. Digo de entrada porque ya nos han dicho que la lista no está cerrada.
Ellos han dado una primera nómina de gente que quiere que vaya a desfilar a esas comisiones, donde está, por supuesto, Salvador Illa. En vísperas, además, de elecciones catalanas, era evidente que el Partido Popular iba a hacer que pasara por esa comisión. Hay 3 ministros, Marlaska, Ángel Víctor Torres y Óscar Puente, y luego está también Armengol, que es la presidenta del Congreso, Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista, y Luis Rubiales, porque en algún medio de comunicación se dijo que Luis Rubiales había tenido conversaciones con Koldo García, el que da nombre al caso que, en fin, movió las aguas en toda esta historia, y quieren saber qué nos puede contar el señor Rubiales. Pero vuelvo a repetir, es una primera entrega de una lista que incluirá más nombres. No está de momento Sánchez, de momento. No está de momento, Begoña Gómez. De momento. Maite Loureiro. El PP solicitará toda la documentación sobre los negocios de Begoña Gómez y no descarta pedir su comparecencia en el Senado, aunque en próximas fechas, según fuentes del partido. De momento van a llamar a declarar a Francina Armengol o Salvador Illa, según la lista registrada esta mañana en la Cámara Alta sobre la Comisión de Investigación del caso Koldo. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, advierte de que pueden incorporarse nuevos nombres. Hoy solo es el inicio y habrá muchísimo tiempo para ir materializando con toda la documentación todos aquellos que tienen que venir a dar una explicación. Lo que sí que le podemos decir a todos los españoles es que todo aquel que tenga que dar una explicación vendrá aquí a darla, y mientras no se den, evidentemente todos son susceptibles de ser llamados. Los presidentes de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y de Aragón, Jorge Azcón, apuestan también por llamar a la mujer de Pedro Sánchez y al propio el presidente. Si tiene cosas que explicar, yo creo que todavía hay muchos sitios donde tiene muchas cosas que explicar Sánchez, ¿no? Este podría ser un buen sitio. ¿Y su mujer? Muchas gracias. También tendrá muchas cosas que explicar, sin duda. Creo que tienen que comparecer todos y cada uno de los que tengan un mínimo de información que pueda ayudar a resolver ese caso. ¿Usted es partidario de llamar a Begoña Gómez, a la mujer del presidente, a la comisión? Yo reitero, creo que si tiene información sobre ese caso, creo que tiene que comparecer. Lo que pasa es que creo que la señora Gómez tiene otros problemas que no tienen que ver con las mascarillas. Fuentes del PP defienden que el gobierno querría que dijeran todo a la vez, pero que están cómodos con la estrategia de desgastarle poco a poco. Por lo tanto, el Partido Popular todavía quiere que madure un poco más de investigación antes de citar a Begoña Gómez. Quien considera que ya están las cosas lo suficientemente maduras para que Begoña Gómez comparezca en las comisiones y por lo tanto la cita es el partido de Vox. El señor José Antonio Fuster, nunca sé si es Fuster o Fuster, dice Ignacio Crespo que es Fuster porque lleva tilde, pues no sé, pues el señor Fuster ya nos ha dicho que la va a convocar. Pues anuncio que Vox sí va a solicitar la comparecencia de la mujer del presidente Sánchez, de Begoña Gómez, en el Congreso y en el Senado para dar explicaciones sobre su posible vinculación en la trama de corrupción del Partido Socialista durante la pandemia. Las informaciones publicadas en los últimos días son de una altísima gravedad y por eso consideramos necesario que se dé explicaciones. Bueno, pues es lunes, es 8 de abril de 2024 y ahora lo que procede, amigos, es completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que el Gobierno va a eliminar la llamada Golden Visa, un programa que da la residencia española a los inversores inmobiliarios extranjeros no residentes de la Unión Europea cuando estos invierten más de $500.000 de euros en bienes inmuebles. El Consejo de Ministros, que se celebrará mañana, va a estudiar una modificación de la ley aprobada por el Ejecutivo del PP en el año 2013. Una decisión que, según Sánchez, busca frenar la especulación en los lugares en los que el mercado inmobiliario está más tensionado. Noelia Bautista. Decisión que tomarán, ha dicho Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros de mañana. En concreto, se abordará la eliminación de este visado para extranjeros extracomunitarios que a través de una inversión de más de 500.000 euros en una vivienda obtienen a día de hoy un permiso de residencia de 2 años ampliable a 5. Lo que vamos es a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de $500.000 de euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Golden Visa aprobada en 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy, como ha recordado el presidente, que apoyaba su decisión con datos. Hoy, 94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria y se concentran, lógicamente, en ciudades tan importantes como Barcelona, como Madrid, como Málaga, como Alicante, las Islas Baleares y también la ciudad de Valencia. Es decir,
precisamente los territorios, las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado. Lo cierto es que esta medida no es del presidente ni del PSOE, sino que es una iniciativa propuesta por Más País. Incluso se han cuestionado en el seno de la Unión Europea, dado que estas Golden Visa se conceden sin revisar el origen de los capitales invertidos. Como dato, sepan que desde 2013 se han concedido casi 5.000 y de estas el 45% ha sido a ciudadanos chinos y el 20% a ciudadanos rusos, hasta que en 2022 se votó a esta nacionalidad como sanción por la guerra de Ucrania. Es un anuncio que Sánchez ha hecho en un acto celebrado en la localidad de Dos Hermanas, en Sevilla, junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, con motivo de la inauguración de una nueva línea de metro en la capital andaluza. Durante su intervención, el presidente ha sido abucheado e increpado con pitos y gritos de los vecinos presentes. Se alinea con nuestra estrategia de impulso a la movilidad sostenible. Una movilidad que esté al alcance de todos y de todas, que apueste por el transporte público. Y sepan también que España y Estados Unidos han firmado un nuevo convenio de seguridad social para los trabajadores desplazados a los dos países. Entre las principales novedades, por ejemplo, ahora un español para calcular su pensión podrá elegir entre lo cotizado solo en nuestro país o sumar también sus cotizaciones en Estados Unidos. Además, se amplía hasta 7 años el periodo máximo para seguir cotizando en España mientras está fuera. Eso incluye también a los autónomos. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que hoy es un día histórico. Un día de celebración entre España y entre Estados Unidos, como bien decía la embajadora, dos socios estratégicos que seguimos construyendo juntos un camino, apostando por un talento compartido y apuntalando nuestros lazos y, sobre todo, apuntalando los derechos de nuestros conciudadanos. Y tras la aprobación el pasado viernes del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, hoy el Ministerio de Sanidad ha anunciado el inicio de los trámites para implantar el empaquetado genérico del tabaco, una medida que supone la desaparición de las marcas en las cajetillas, de modo que no se reconozca visualmente ninguna seña de identidad de la compañía tabacalera. Así lo ha transmitido la ministra de Sanidad, Mónica García. El barco de la lucha contra el tabaquismo ya ha zarpado y que son bienvenidos a unirse a esta causa, pero no vamos a dar ni un solo paso atrás en este compromiso. El plan ya es una realidad y prueba de ello es que me gustaría anunciarles que hoy mismo va a comenzar el periodo de consulta pública de la reforma del Real Decreto que va a introducir, entre otras cosas, el empaquetado genérico del tabaco. Se trata de una medida que ya se está aplicando actualmente en muchos países como Australia, Francia, Noruega y Dinamarca y que está dando unos efectos evidentes. En unos minutos le daremos todos los detalles sobre este asunto. Y por cierto que la campaña para las elecciones vascas se ha visto empañada hoy por el fallecimiento de José Antonio Andanza, el que fuera lehendakari entre 1985 y 1999, ha fallecido hoy a los 82 años. Ardanza ha sido el lehendakari que más tiempo ha estado al frente del gobierno vasco hasta la fecha. Entre los hitos de su gobierno, bajo su mandato, se firmó el Pacto de Ajuria Enea, un documento que supuso un hito en la lucha contra el terrorismo. Y por otro asunto, en sucesos, en menos de 24 horas comienza en Tailandia el juicio contra Daniel Sancho, acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. El juicio se llevará a cabo desde mañana hasta el 3 de mayo en la corte de Koh Samui, por la que pasarán más de 50 testigos. Será el 25 de abril cuando el acusado, Daniel Sancho, preste declaración. Se enfrenta a una acusación por parte de la Fiscalía tailandesa de 3 delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. Las posibles condenas a las que se podría enfrentar el español si resulta culpable de asesinato serían la pena capital o la cadena perpetua. Y también ha arrancado hoy en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el bailaor Rafael Amargo por la presunta comisión de un delito contra la salud pública por la supuesta venta de estupefacientes en su antiguo piso del barrio de Malasaña a terceras personas de manera persistente a cambio de dinero. Recordamos que Amargo cumple prisión preventiva desde el pasado mes de diciembre a instancia de la Fiscalía de Madrid por incumplir las medidas cautelares impuestas en este procedimiento. El abogado de Amargo ha solicitado al tribunal que su cliente declare al final del juicio en lugar de al inicio, como estaba previsto, y ha anunciado que defenderá su inocencia sosteniendo que estaba afectado por el consumo de drogas.
Y hoy tiene lugar un eclipse total de sol que se podrá disfrutar de manera particularmente intensa en México, Estados Unidos y Canadá. Aquí en España el eclipse total no sucede desde 1959 y aunque no se va a poder disfrutar en todo el país, sí que hay algunos puntos donde se podrá apreciar el fenómeno, pero eso sí, con muy poca intensidad. En concreto, en torno a las 8:15 de la tarde se podrá observar en Galicia y en las 5 islas más occidentales del archipiélago canario. Andrea Corchero. El Instituto Geográfico Nacional ha indicado que solo será visible en estos territorios como parcial y que además será apenas perceptible ya que la puesta del sol se producirá poco después de su inicio. En Santa Cruz de Tenerife, El Hierro y La Palma, el fenómeno comenzará a las 20:17 y la puesta de sol será a las 20:27 horas. En Gran Canaria y La Gomera empezará un minuto más tarde, mientras en Galicia el eclipse se verá entre las 21:02 horas y las 21:11 horas. Este tipo de eclipse es uno de los sucesos astronómicos más atípicos que se produce cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol y crea una proyección de una sombra sobre nuestro planeta. De esta manera, parte del día se sumerge en la oscuridad absoluta. Concretamente, las 5 islas más occidentales del archipiélago, El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, y la zona más al noreste de Galicia, serán los que podrán disfrutar de este fenómeno astronómico. Terminamos contándoles que al menos 94 personas han muerto, entre las que se encuentran muchos niños, y 26 están desaparecidas después de que un ferry naufragase ayer frente a la costa norte de Mozambique. La embarcación era un pesquero sobrecargado y no tenía licencia para transportar personas. Según fuentes locales, los pasajeros huían de un brote de cólera. En casa de Herrero, Es Radio.